todos y sean muy bienvenidos a Más Allá de las Finanzas, un podcast de Impactio Finance. Mi nombre es Federico Orsi y en cada episodio vamos a explorar el mundo de las finanzas corporativas con una mirada profesional basada en datos, investigaciones y experiencias reales. En este quinto episodio, que la realidad es que se demoró un poquito más de lo que estábamos esperando, pero aquí estamos, vamos a estar hablando de un tema que realmente toca de cerca a cualquiera que alguna vez tuvo ganas, fantasías, intenciones de crear su propio proyecto. Las finanzas para emprendedores, o las finanzas para startups, como nos gusta decir en inglés. Es decir, vamos a estar charlando de cómo se financia una idea desde el momento cero hasta convertirse en una empresa que escala. No tengo ninguna duda, como ustedes, como me pasa a mí, tenemos muchas ideas dando vuelta en la cabeza. Yo en mi caso personal, más allá de Impactio, también tengo mi propia startup, tengo una fintech. Todo el tiempo se me ocurren ideas, me dan vueltas, ideas de negocios, cosas para hacer. O tal vez muchos de ustedes ya están llevando adelante un emprendimiento. Y también seguramente se le venga a la cabeza un montón de grandes empresas que hoy podemos decir son monstruos, como por ejemplo Mercado Libre, que es Argentina, algunas otras internacionales como Amazon, Google, o mismo colombianas como Rappi, o brasileras como Nubank. Es decir, hoy empresas que tienen capitalizaciones de mercado de billions o trillions de dólares, pero que en algún momento estas grandes empresas del día de hoy fueron alguna vez chiquititas. ¿Cuántos casos hemos escuchado de estos tipos de empresas que se formaron en un garage donde unos amigos un sábado a la noche se juntaron en su casa y no tuvieron mejor idea que arrancar una startup? Pero bueno, estas empresas ya son una locura en cuanto a crecimiento, growth, valuation y demás. Pero bueno, más allá de la tecnología que tienen, más allá de sus valuaciones gigantescas, ¿qué se puede pensar que tengan en común este tipo de compañías? Que obviamente en su etapa temprana, en su etapa seed o pre-seed o semilla o pre-semilla como se suele llamar, todas necesitaron crecer, todas necesitaron capital, todas necesitaron dinero para poder lograr ese crecimiento explosivo. Ninguna de estas empresas llegó sola, es decir, siempre necesitó el apoyo financiero de la familia, de inversores, de fondos, de inversores ángeles y bueno, de un montón de jugadores que forman parte de este ecosistema y que al final de cuentas ayudan al desarrollo de toda esta industria. Y eso es todo lo que vamos a tratar de recorrer hoy en este quinto episodio de Más Allá de las Finanzas. Les voy a presentar 5 preguntas claves que todo emprendedor se debería poder responder antes de tomar la decisión de ir a golpear la puerta y ir a buscar capital. La idea, obviamente, vamos a tratar de desarrollar estos conceptos bajados a la realidad, con ideas claras, tratando de que después de todo esto estén en mejores condiciones de ir a hablar el mismo idioma que hablan los inversores, porque por más que las ideas estén bárbaras, si necesitas el apoyo financiero de un banco, de un inversor o de alguien que te dé el dinero, te va a analizar financieramente, te va a hacer preguntas un poquito más difíciles que no solamente tienen que ver con el equipo, con el modelo de negocios, sino también con un montón de palabras o cosas que hacen a tus finanzas. Así que bueno, sin más decir, con esto arrancamos. Me gusta siempre que hablo de temas de finanzas para emprendedores o startups, arrancar con un triángulo que lo plantea en su libro Pasión por Emprender de Andy Freire, que realmente se lo recomiendo, es uno de mis libros favoritos de todo lo que tiene que ver con finanzas o con el desarrollo de modelos de negocios emprendedores. Él participó en Endeavor, creó una startup, creó empresas, las vendió, así que realmente en ese libro está bueno como para empezar a meterse de lleno en todo lo que es la pasión por emprender. Y él arranca el libro hablando de que todo emprendimiento se para sobre 3 patas. Pensémoslo como una pirámide o como un triángulo. Por un lado el emprendedor en uno de los vértices, por otro lado el proyecto y por otro lado el capital. Esto es lo que se suele llamar como el triángulo de los emprendimientos. Es decir, si un proyecto tiene que ser exitoso es porque le fue bien en estas 3 vértices. Si un proyecto fracasó o murió, es porque falló generalmente en una de estas 3 vértices. O el equipo emprendedor se pelearon entre todos los socios, o el proyecto efectivamente no era tan bueno y tal vez no había tanto mercado, no había clientes que estén dispuestos a pagar por la solución, o se quedó sin plata. Es decir, emprendedor, proyecto y capital
son las tres bases del triángulo. Y se suele hablar hasta mismo que esto es un triángulo invertido. No es como la típica pirámide egipcia que vemos que está en una base sobre dos vértices, sino que se habla como un triángulo invertido que en realidad está apoyado en la punta sobre el equipo emprendedor. Es decir, el equipo emprendedor es el que da equilibrio al triángulo y el que, si tenemos que dar un ranking de prioridades entre las tres vértices, creo y coincido que el más importante es el equipo, es la base de todo, pero obviamente los tres son igualmente importantes. Así que de estos tres, hoy vamos a estar haciendo foco en el capital, vamos a estar hablando del tema del manejo del dinero para startups, una cuestión que es re importante saberla manejar efectivamente, porque quedarse sin capital puede ser una de las causas del fracaso de tu proyecto. Y además, cuando te metes en el mundo del capital, hay muchas particularidades que es importante saber, o al menos estar preparados a la hora de querer ir a golpear puertas. Vamos a arrancar, después de este triángulo invertido, que es uno de los conceptos que a mí más me gustan, con una pregunta disparadora. ¿Se puede llevar adelante una startup o un emprendimiento sin capital? Bueno, acá empiezan algunas cosas. ¿Se puede? Sí, obvio que se puede. Está el concepto que se llama el bootstrapping. O sea, bootstrapear es crecer o hacer crecer un proyecto con tus propios ahorros. Obviamente, el proyecto va a ir con un nivel de crecimiento y de aceleración mucho menor que si obviamente vinieras con la inyección de un capital. A mí muchas veces también, tomando las tres vértices que dijimos antes, se puede hacer la comparación de una startup con un auto. Es decir, el equipo es los founders, ¿no? Las personas que llevan adelante el proyecto. El proyecto es el auto y el capital es la nafta. ¿Se puede ir a empujar un auto con los pies y las manos? Sí, obviamente, y lo vas corriendo y avanza el auto. Obviamente, si vos le metés una inyección de capital, una inyección de nafta, y ni hablar si le metiste turbo al auto, ¡pum!, crecimiento exponencial. Así que ¿se puede llevar adelante un emprendimiento sin capital? Sí, obvio que se puede arrancar. Pero la realidad es que si vos querés crecer más rápido y ser competitivo, casi nunca podés crecer sin capital. El capital es la nafta, como dijimos recién, que te permite escalar. Y todas estas empresas que mencionamos hace un ratito, todas hicieron varias rondas de capital para poder ser lo que hoy son. Y ni hablar de uno de los términos de más de moda que se escuchan hoy en el mundo de las startups, que son los unicornios, que seguramente muchos de ustedes la han escuchado. Los unicornios son startups de base tech, de base tecnológica, que tienen capitalizaciones o valuaciones superiores a los $1.000 millones. Es decir, al $1 billón. Son empresas privadas, es decir, que no cotizan en la bolsa. Generalmente son de corto nacimiento, es decir, menos de 10 años, generalmente con una base tecnológica muy sólida. Hoy, según datos estadísticos, por ejemplo, CB Insights es una de las páginas que más estadísticas brindan sobre este tipo de cuestiones. Hay más de 1.300 unicornios en el mundo, lo cual es un montonazo, porque son obviamente empresas, startups que tienen muchísimo potencial de escalabilidad y ya realmente valen un montonazo, ¿no? Porque estamos hablando ya de miles de millones de dólares de cotización, así que realmente, más allá de que tengan muchísimo potencial, ya hoy son una realidad. Y también, bueno, hay muchos ciclos en todo lo que tiene que ver con el mundo startup. Hay momentos en donde es más fácil conseguir dinero, hay momentos donde es más difícil conseguir dinero, todo depende obviamente de las cuestiones macroeconómicas, de las cuestiones geopolíticas, de la tasa de interés de referencia de Estados Unidos. Estos últimos años, la verdad que fueron buenos, digamos, el 2025 y lo que viene el 2026, dentro de todo, hay oportunidades de capital. Hace algunos años atrás, de hace 2020, 2021, en época de pandemia, había muchísima liquidez. Mismo esto estaba sustentado en que también la Fed, que es el Tesoro de Estados Unidos, tenía tasas muy bajas, entonces había mucho apetito de ir por venture capital, por inversiones arriesgadas. Hoy la verdad que hay financiamiento. Yo siempre digo que los proyectos buenos, la realidad es que siempre consiguen el capital. Hay que ser un poquito paciente, pero buenos proyectos y buenos equipos, el capital siempre llega. Pero obviamente hoy no es que hay plata fácil, sino que tienen que ser buenos equipos, buenos proyectos, como para poder convencer a inversores de invertir en tus proyectos. Hoy
las grandes industrias de moda del momento, las industrias más hot o más calientes, como se suelen decir, es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Se está llevando más del 25-30% de los montos invertidos en Venture Capital van hacia estas verticales. Mismo, por ejemplo, tomamos el caso de Anthropic. Anthropic en el 2025 fue una de las rondas de financiamiento más grandes del año y de la historia del Venture Capital. O sea, levantaron 13 mil millones de dólares en una ronda. Y en Latinoamérica, si nos queremos aterrizar un poquitito más en el mercado local, todo es mucho más chico, pero es muy real. O sea, hay muchísimas empresas y unicornios, ¿no?, de Latinoamérica, como Rappi, como Ualá, Tienda Nube, o mismo en la zona. Hoy conocemos ya Mercado Libre, Nubank, todas estas empresas que realmente son unos monstruos. Y que levantaron muchas rondas de capital como para poder convertirse en lo que son. Así que la realidad es que tenemos que tener bien en la cabeza que las rondas o el capital no tiene que ser un fin en sí mismo, sino que es una herramienta para poder transformar esa idea que vos tenés en tu cabeza y convertirla en una empresa que escala. Es decir, para pasar de la idea a la acción. Así que el capital ayuda muchísimo y es fundamental para poder desarrollar todas estas industrias y poder pasar de la idea a la acción. Que al final de cuentas, en la cancha es donde se ve todo el entrenamiento que tuviste preparando. Así que ahí es donde realmente podés demostrar lo que estás creando. Si tenés clientes que te pagan, si sos capaz de romper el punto de equilibrio, si sos capaz de entrar en nuevos mercados, realmente estás logrando traducir toda esa propósito, toda esa idea de negocio que vos tenés a la realidad. Y obviamente para poder lograr todo esto necesitamos dinero. ¿Podemos crecer sin capital? Sí, obvio, pero el tiempo es muy lento comparativamente con ir haciendo sucesivas rondas de capital. Así que vamos a estructurar el podcast del día de hoy en 5 preguntas que les voy a ir contando. Que obviamente cada pregunta tiene una relación con la anterior, de modo de ir llevando una lógica. Y si cualquier emprendedor, léase ustedes con alguna idea que se les esté ocurriendo, o si ya tienen un emprendimiento, o mismo también se puede ser emprendedor dentro de las empresas en las cuales ustedes trabajan, el famoso concepto del intrapreneur. Así que si ustedes están en esa situación, piensen estas 5 preguntas lógicas que vamos a ir desarrollando hoy, que les van a ayudar un montón a estar en mejores condiciones a la hora de querer ir a buscar capital y a tratar de estructurar mejor tus finanzas para tus proyectos. Vamos con la primera pregunta, la más fácil de todas. Vamos a arrancar con la teoría. Y a mí me gusta también definir todas estas cosas en mi rol también de profe en la universidad. La primera pregunta que vamos a preguntar es: ¿en qué consiste el capital? Vamos primero a definir qué es el capital. Porque si no sabemos lo que es, ya empezamos bastante enclenques. Entonces, vamos a decirlo en forma simple. El capital es la inversión, es la guita, es la plata, es el monto líquido de fondos que necesitamos usar para poner en marcha y sostener nuestra startup. Esa plata suele tener 3 grandes rubros de utilización. El primero, que es el más utilizado para cualquier proyecto, es: ¿para qué necesito plata? Es para cubrir las pérdidas operativas que tengo en el principio. Casi todas las startups pierden plata los primeros años. Entonces, ¿por qué hacen rondas? Habrán visto que generalmente a las rondas se les suele poner una letra. Tenemos la serie A, serie B, serie C, serie D. Cada una de esas letritas suele enunciar el número de ronda en la cual una empresa se encuentra. Obviamente no es una regla estricta, porque hay algunas rondas que se llaman pre-seed o pre-semilla o ronda seed o serie A. Entonces es como que, pero te ayuda obviamente a darte cuenta. El capital, ¿para qué sirve? Para obviamente bancar esas pérdidas hasta que la empresa logra romper el punto de equilibrio, el break-even, y ser capaz de generar ingresos que sean mayores a los egresos. Hasta que no llega ese momento, las rondas de capital son muy útiles para poder seguir sobreviviendo y seguir creciendo cuando tus ingresos todavía no son suficientes para poder crecer de forma orgánica. Una segunda utilización del capital es para inversiones en activos fijos, también se llama en finanzas CAPEX. Imagínate que necesitas comprar computadoras, equipos, instalaciones, o si tu startup tiene que ver con montar una fábrica, todo lo que tiene que ver con inversiones en activos entrarían dentro de activos fijos. Todo lo que tiene que ver con sueldos, marketing, alquileres, viajes,
pruebas de prototipo y demás entrarían dentro de las pérdidas operativas, en la categoría antes que dijimos. Con lo cual, el primer gran uso del capital son las pérdidas operativas, el segundo gran uso son las inversiones en activos fijos. Obviamente esto depende mucho de la industria en la cual vos esté tu proyecto. Y una tercera gran categoría, que en mi propia experiencia es la que más se suelen comer o morfar los emprendedores, es el capital de trabajo. Imagínate que tu cliente principal pasa a ser el gobierno, ¿no? Suponete el gobierno argentino. ¿Cuál es la gran problemática que tienen los proveedores de gobiernos? O de supermercados, también puede ser un ejemplo. Que te pagan o te patean el pago a 90 días, o a 3 meses, o 4 o 5 meses. Con lo cual, hay una tercera utilización del capital que es importantísimo tener en cuenta, que se llama el capital de trabajo. Es la plata del día a día, que está en la calle, ¿no? Por ejemplo, si vos le vendiste al Estado, le entregaste tu producto y tardan 90 días en pagarte, esos 90 días vos tenés que pagar los sueldos, seguís teniendo que pagar la luz, pagando el alquiler, fabricando más unidades. Y financieramente estás atado, porque vos ya entregaste tu producto y está la plata en una cuenta por cobrar. Así que es importantísimo a la hora de analizar cuánta plata necesito, tener en cuenta también cualquier diferimiento en las cobranzas y en los pagos y en el inventario para poder sobrevivir y no ahogarte financieramente. Y acá hay dos conceptos claves de finanzas que se usan muchísimo. Se habrán dado cuenta de que se usan muchas palabras en inglés en todo lo que tiene que ver con finanzas para startups. Uno es el concepto del burn rate y otro es el concepto del runway. O sea, el burn rate es cuánta plata quemás por mes. Es decir, cuántos meses de oxígeno te quedan con la caja que vos tenés. Si vos, por ejemplo, tenés un proyecto que quemás o burneás, ¿no? Por eso se llama el burn rate, quemás 50.000 por mes y tenés 600.000 en tu banco, tu cash runway son 12 meses. Es cuánto tiempo podés sobrevivir con la caja que vos tenés. En el mes número 13 necesitas una nueva inyección de capital para poder seguir, ¿no? Así que estas dos palabras son re importantes: cuánta caja quemás y cuánto tiempo podés sobrevivir, porque te permite determinar el periodo en el cual vos te encontrás y por cuánto tiempo tenés oxígeno con la caja actual. No es que, suponete en el ejemplo de recién, que tenés 12 meses de runway, no es que en el mes 13 podés arrancar la ronda. No, una ronda suele tardar bastante tiempo. Tenés que reunirte con inversores, pitchear, negociar, te hacen generalmente un due diligence, que es un control de tu propio proyecto. Y en ese caso, la ronda se suele recomendar arrancarla 3 o 4 meses antes. Con lo cual, en el mes 7 u 8 es el momento donde tenés que empezar ya a mandar tu pitch deck, a mandar documentación de tu proyecto para que te empiecen a leer, a analizar y obviamente a avanzar y poder llegar a tener la plata para ese momento. Vamos entonces con la segunda pregunta que vamos a desarrollar hoy, que es, ¿hace falta realmente reunir capital y para qué me sirve? Ya algo de esto lo estuvimos intuyendo en la introducción que tuvimos hoy. La verdad es que no siempre hace falta levantar capital para arrancar. Se puede empezar con tus propios recursos, que es todo este concepto de bootstrapear que dijimos antes. Pero vamos a ser honestos, si juntamos plata, hay un montón de cosas que podemos hacer versus no haber juntado plata. Por ejemplo, si junto guita puedo empezar un negocio que de otra forma no podría. Suponete que tenés que comprar una máquina. Sin capital lamentablemente no podés arrancar. Suponete que tenés que contratar un empleado. También no podrías, tampoco podrías. También conseguir capital te ayuda a crecer más rápido, te ayuda a disminuir riesgos. Te puede también ayudar a que vos empieces a cobrar un sueldo, porque esa es una de las grandes problemáticas que tienen los emprendedores. No cobran y están muchos meses reinvirtiendo, no solo digamos sus ahorros, sino también su tiempo, y va a llegar un momento que tal vez por su propia carga personal o familiar muchas veces dejan proyectos buenos porque no tienen dinero como para poder dedicarse full time. Así que también las rondas están buenas para poder lograr dedicación full time de los founders. También una ronda te ayuda a tener mucho más orden interno y disciplina, porque obviamente cuando entran inversores te obligan, ¿no?, a profesionalizarte y empezar a reportar cómo te está yendo, cómo estás usando el dinero. Es decir, te eleva la vara el tener externos que entran a tu propio proyecto como socios. Y ni hablar, te ayuda al tener plata a tomar decisiones muy estratégicas con una espalda mucho más fuerte.
Y acá está bueno, ¿no? La pregunta del millón es: ¿qué pasa si no consigo el capital? Como les dije hace un ratito, para mí se puede ser un gran emprendedor sin levantar. Es una cuestión de paciencia. La realidad es que si el proyecto es bueno y el equipo es bueno, la plata siempre llega. Y además también todas las empresas del mundo, si realmente querés crecer, tenés que conseguir el apoyo de socios. Gente que te ayude a crecer más rápido, con contactos, con dinero, con networking. Hay una frase que a mí me encanta, para mí es una de mis frases favoritas en todo lo que tiene que ver con este mundo del financiamiento emprendedor, que es preferible o es mejor ser dueño del 5% del mar que ser el dueño del 100% de una pileta. Acá la idea de esta frase, que a mí siempre me deja picando, es que yo prefiero una tajada chica o un pedacito chiquitito de algo gigante como el mar o el océano, que ser el dueño de la torta entera de algo muy chiquitito y que nunca crece. Es decir, siempre está bueno, acá entra el concepto de la dilución. Es decir, prefiero que vengan más socios y me den el combustible para crecer más la torta, y aunque yo sea menos dueño en porcentaje, soy dueño en menos porcentaje de algo mucho más grande. Entonces al final de cuentas soy mucho más rico y mucho más grande siendo el dueño del 5% del mar que del 100% de una pileta. Es decir, a mí dame ser el dueño del 1% de Mercado Libre. Prefiero ser el dueño del 1% de Mercado Libre que lo que es hoy, que haber sido el 100% dueño de hace 20 años atrás, cuando era no más que una idea, ¿no? Así que importantísimo el concepto de la ilusión, importantísimo también el concepto del agregado de valor que te pueden dar los socios. Pero obviamente cuando entran socios y te dan dinero, uno a cambio le tiene que dar algo. ¿Y qué le das a cambio de la inversión? Generalmente le sueles dar un porcentaje de las acciones de tu compañía. Así es como se suele financiar todo este mundo del venture capital, esta industria del capital de riesgo, que tiene efectivamente ese nombre porque es una industria de gran riesgo. Hay estadísticas que dicen que 1 de cada 10 startups suele llegar a los 10 años, 5, 8, 10 años de vida. Es una locura. Por ejemplo, los fondos de inversión, de cada 10 startups que invierten, esperan que al menos 6, 7 mueran a lo largo de sus 10 años de vida. Que 1 o 2 sobrevivan y paguen la inversión, y que uno de esos 10 sea un unicornio y la rompa toda. Así es como es generalmente el modelo de negocios de cualquier fondo. Apuestan e invierten en startups con la expectativa de que después recuperen la inversión y la multipliquen con esas startups que la mayoría van a morir, pero con 1, 2 o 3 que realmente hagan bien la diferencia. Así que está buenísimo que empezamos a entender toda la dinámica de la industria y demás, porque ayuda muchísimo a la hora de querer empezar a armar startups y poder hacerla crecer. Vamos ahora con la tercera pregunta. A mí esta me encanta porque es bastante difícil es muy desafiante para cualquier emprendedor. Vamos a preguntarnos: ¿a quién le puedo pedir capital? Ya definimos qué es el capital, ya definimos para qué puedo utilizar el capital. Ahora vamos con la tercera, es que ¿a quién le pido capital? ¿A quién le voy a pedir la plata? Y acá realmente la respuesta es, y todo depende del ciclo de vida en el cual vos te encuentres. No le vas a ir a pedir a un fondo de private equity que te financien un proyecto o una idea que está escrito en una PPT. Es decir, es como que todo tiene montos, todo tiene estadios, y cuando uno arranca, ¿a quién le vas a pedir dinero? Todo depende de eso, de la etapa, de la más temprana a la más madura. Y generalmente se suele hablar de distintos estadios de una startup. El estadio inicial, cuando el proyecto está en un estadio de idea, se suele llamar la etapa seed, la etapa semilla. Acá suelen aparecer como inversores de los proyectos o como proveedores del capital inicial las famosas 3 Fs. 3 F es Family, Friends and Fools. O sea, en español, amigos, familia y los tontos o los valientes que se animan a darte plata. También aparecen recursos propios, ahorros. También hasta se tira el chiste de las joyas de la abuela. Vas y vendés alguna joyita y te hiciste de $10.000. Este estadio se trata más generalmente de capital de confianza que de un análisis riguroso financiero del proyecto. Generalmente hay gente que confía en vos, te da algo de dinero y te ayuda a arrancar. Tengan en cuenta que este es un estadio bien seed, bien semilla, bien inicial.
en este estadio, tal vez con $10.000 o $20.000 estás feliz de la vida, te alcanza un montón, con eso puedes alquilar una oficina, puedes contratar las primeras personas, puedes empezar las primeras pruebas de tu producto, que obviamente a medida que vas escalando en el ciclo de vida, tal vez $10.000 o $20.000 no es nada, ¿tá? Así que es importante saber que en cada estadio va aumentando también la cantidad de plata que se va necesitando, también va aumentando la evaluación del proyecto y también va aumentando la probabilidad de que el proyecto sobreviva. El mayor riesgo de un proyecto está en el estadio inicial. Bien, después vamos avanzando porque a medida cuando subimos pasamos a un segundo estadio que se suele llamar el estadio de early stage, el estadio de estadio temprano, donde ya tal vez tenés un prototipo, donde ya tal vez tenés el famoso MVP, que es el producto mínimo viable, tal vez ya tenés algo de tracción, algunos usuarios, algunos clientes que están probando tu plataforma, los early adopters, y acá entran en juego un personaje muy importante del mundo, que es los inversores ángeles o los angel investors, que son personas que ponen su propia plata para invertir en este tipo de proyectos. Generalmente los inversores ángeles son personas que tienen ya bastante capital, bastantes ahorros e inversiones y destinan parte de esa torta para invertir en startups con obviamente la intención de que la PE y esa inversión se multiplique por muchísimo. Pero generalmente son personas físicas, ¿no?, que suelen invertir sus ahorros en este tipo de proyectos riesgosos, no solamente por una cuestión de rédito financiero, sino también obviamente para apostar a nuevas camadas de emprendedores y proyectos que muchos de ellos tal vez vienen a cambiar el mundo. Y en este estadio también temprano tienen mucha importancia algunos roles de jugadores dentro del ecosistema, como por ejemplo las incubadoras, las aceleradoras y los company builders. Son súper importante el rol que juegan este tipo de instituciones porque ayudan a startups a incubarse, como dice su nombre. Generalmente las incubadoras son para startups en un estadio también un poquito más temprano, es el concepto de la incubación de los huevitos de los pollos, ¿no? En una etapa donde están recién naciendo, te ayudan. Después tenés las aceleradoras, como por ejemplo Y Combinator, que es una de las más conocidas a nivel mundial, que te ayudan a acelerar, a despegar tu proyecto. Y ni hablar también el concepto que surgió hace algunos años atrás, que se llama las Company Builders, que te ayudan trabajan con vos palo a palo, se ponen los zapatos, se ponen a trabajar con vos palo a palo y ayudan a despegar y trabajar estos proyectos. Acá obviamente en este estadio donde estás un poquito más avanzado que en la etapa inicial, necesitas un poquito más de dinero. Tal vez con $50.000, $100.000 estás bárbaro, te super alcanza para tirar y varios meses, para tener un runway de varios meses de duración, pero fíjate cómo va creciendo también la cantidad de dinero que vas necesitando. Después tenés un tercer estadio que se suele llamar el estadio de growth, el estadio de crecimiento, donde la empresa ya creció fuerte, espera crecer más todavía y realmente necesita escalar. Y acá juega el famoso VC, Venture Capital, que son ya fondos profesionales que invierten plata de terceros buscando retornos altos. Acá cuando ya entramos en fondos de Venture Capital, ya no estamos negociando o hablando con tu tía, tus amigos o con una persona física, sino estás hablando ya con un fondo gestionado por profesionales en finanzas. Acá hay un nivel de profesionalismo y de análisis que es muchísimo mayor a las rondas anteriores, donde te van a hacer el famoso due diligence, donde te van a ir a controlar, a auditar, te van a hacer un montón de preguntas y tenés que estar súper preparados, porque como siempre se suele decir, hay una sola bala. Si la bala la gastaste, malísimo. Es mejor siempre tratar de ir bien preparados. Obviamente se va aprendiendo sobre la marcha toda esta dinámica. Tenés que saber hablar el idioma de los fondos. Te van a hacer preguntas como el EBITDA, el working capital, el pre-money o post-money de tu evaluación, es decir, el churn rate, el lifetime value y un montón de cosas que a medida que vas creciendo te tenés que también ir convirtiendo mucho más profesional, porque acá vas a empezar a lidiar y a negociar con gente que sabe mucho de finanzas. Acá en este estadio de growth, en este estadio de fondos de venture capital, también los montos que se suelen necesitar ya son otros números. Ya a la hora de ir a pedirle plata a un VC tenés que estar hablando al menos de $250.000 para arriba. $500.000 puede ser también un lindo monto para ir a pedir. Así que fíjense cómo cada estadio tiene correlacionado un jugador diferente para ir a pedirle fondos.
Y después cuando ya sos mucho más grande, donde estás en un estadio de expansión, donde tu empresa ya está mucho más consolidada y tal vez buscas expandirte a nuevos países, abrir una nueva fábrica, o hacer una nueva unidad de negocio donde ya los números son otra historia, tal vez necesitas 10 millones de dólares o más. Acá entran en juego los famosos fondos de private equity y los family offices, que son tanto estos dos conceptos que les acabo de contar, son obviamente fondos que gestionan el patrimonio de muchos inversores, como es el caso de un private equity, o que gestionan los fondos de una familia, por eso se llaman family office, y invierten ya obviamente otros números. No le podemos, como dije antes, ir a pedir $50.000 a un fondo de private equity porque te van a meter una patada y te van a decir chau, rajá acá y volvé cuando estés en otra condición, ¿no? Así que siempre sepamos a quién ir a pedirle dinero en función del estadio en el cual vos te encuentres. Y por último, en estos estadios que estamos charlando ahora, está el estadio del exit. El exit es la salida, es el momento en el que los inversores hacen cash, hacen plata su inversión y concretan efectivamente la ganancia. Puede ser vía un M&A, es decir, cuando alguna otra compañía o inversor compra la empresa y vos le vendés tu participación. Puede ser también el IPO, que es cuando una empresa sale a la bolsa. Ya estamos hablando obviamente de empresas de otra magnitud. O vender tu participación accionaria a algún otro inversor de forma particular. Así que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el éxito de una inversión se mide por tacharle la letra O a la palabra éxito. Y ahí te queda la palabra exit. El exit es el éxito de una inversión. Así que está buenísimo siempre saber en qué ciclo de vida estás, en qué momento entras. Porque obviamente, según el estadio en el cual vos estás, va a depender de qué puerta tengas que golpear. Y ojalá que podamos todos nosotros, si invertimos o si nos invierten, poder lograr un lindo exit y que cualquier inversor que confió en nosotros dentro de muchos años pueda vender su participación y multiplicar, no sé, por 100 veces la inversión que hicieron. Ese sería obviamente un win-win para todos. Vamos ahora con la cuarta pregunta, que esta es re importante también, es una de las más técnicas y más difíciles de responder, pero si logran las habilidades y hacen las tareas, van a estar en condiciones de hacerlo. Es ¿cuánto capital necesito y en qué momento o cuánto tiempo me va a alcanzar? Porque todo muy lindo hasta acá, ¿no? O sea, imagínate que vos tenés tu proyecto y contás la idea y hablas del equipo y el go to market y la problemática y la solución que resolvés. Fantástico, todo muy lindo. Pero hay que ponerle números a la historia. Porque los inversores que te van a analizar van a querer ver en números todo lo que vos dijiste en palabras. Así que en este momento entra en juego la necesidad de poder hacer una proyección financiera de tu negocio. Un modelo que muestre mes a mes o año a año cuáles van a ser tus ventas proyectadas, los costos, los resultados y finalmente la caja que va a generar o que va a necesitar este negocio. Una startup puede ser muy linda en el deck, en el pitch deck, en la presentación. Pero después hay que gestionarla y quedarse sin caja, como dijimos al principio, es uno de los grandes causales del fracaso de las startups. Así que tener plata en el banco es lo que mantiene viva una organización. Hay que saber gestionar financieramente un negocio para poder sobrevivir y poder crecer y poder traducir en la realidad todo lo lindo que dijiste en tu modelo de negocios. Y la proyección es lo que te va a ayudar a planificar mejor. Ya del vamos, sepamos que nadie tiene la bola mágica, nadie sabe lo que va a pasar de acá a los próximos 5 años. Pero armar una proyección financiera te ayuda a planificar mejor. Vendría a ser como el concepto de un GPS que te orienta hacia dónde tenés que ir. Acá, ¿cuál es la tarea que les quiero dar por si todavía no lo hicieron? Es sentarse frente a un Excel y empezar a proyectar. Hoy, con toda la ayuda de la inteligencia artificial, con ChatGPT, con Claude, se hace mucho más fácil la labor de planificación. Así que los motivo a que lo hagan a quienes todavía no lo hicieron, porque realmente el sentarse frente a un Excel y empezar a proyectar, ok, ¿cuántas unidades voy a vender? ¿Cuántos clientes voy a tener? ¿Qué precios voy a tener? ¿Van a cambiar los precios? ¿Cómo voy a crecer? Todo este ejercicio de poderle poner números a tu historia o a tu proyecto es realmente muy, muy valioso para ustedes como founders o como para gestores o gerentes en sus propios proyectos. Entonces, a la hora de querer salir a buscar inversores, a la hora de querer planificar tu negocio, siéntense frente a una computadora
creen un Excel con proyecciones y traten de eso, de calcular cuáles van a ser sus ventas, sus costos para llegar a la caja, para poder determinar efectivamente cuánto capital necesitan y por cuánto tiempo. Y ahí tal vez puedas determinar que necesites hacer 2 o 3 rondas. Es decir, que no te alcanza la plata para ir all in, digamos, con una primera ronda. Tal vez necesites múltiples rondas hasta el punto en que rompas el punto de equilibrio. Acá un súper warning que les quiero dar. Los Excel generalmente siempre dan muy lindos. Cuando arman un Excel generalmente te da que vas a vender miles de millones de dólares, que vas a ser el próximo unicornio, el próximo mercado libre. Guarda con el exceso de optimismo. Guarda con crear proyecciones que sean un cohete a la luna. Lo importante de las proyecciones siempre es que sean realistas, que sean alcanzables y que te ayuden a vos como founder, como gerente, como CEO a poder realmente tener un plan concreto, que después el plan puede sobre la marcha cambiar 200 millones de veces, pero al momento actual es lo que mejor definiría lo que vos pensás que puede llegar a pasar hacia adelante. Así que en este Excel sean cautos con las proyecciones. De última pueden tener un escenario optimista, es otra historia, ¿no? Donde tirás el cohete a la luna, pero traten de armar al menos un caso base, un caso realista, un caso donde ustedes se sientan cómodos y sea realmente lo que ustedes esperan del negocio. En esta proyección financiera, mi recomendación personal es que hagan una proyección mensual de los primeros 12 o 24 meses, porque ahí es donde vos necesitas mayor nivel de granularidad. Tal vez hasta lo puedes abrir por producto, puedes abrir por empleado, por tipo de gasto. Es decir, modelicen todos los ingresos, modelicen todos los gastos operativos, modelicen todas las inversiones de capital, como dijimos antes, de activos fijos, y modelicen también el tema del capital de trabajo, ¿no? Acá en el Excel es donde vos determinás, ok, cuánta plata voy a necesitar en los próximos 18, 12, 18, 24 meses. Y ahí entonces determinás el tamaño de la ronda. Así que súper importante que hagan este ejercicio y le van a sacar un montonazo de jugo. Y ya para ir terminando, vamos con la última pregunta. Diría la más importante de todas y la más difícil de responder, ¿tá? Una vez que determinaste cuánta plata necesitas, ahora viene la siguiente pregunta, es ¿cuánto le doy al inversor a cambio de su inversión? ¿Cuánto vale mi startup? Y esta es la pregunta más difícil y la más emocional. Es decir, ¿qué porcentaje de mi empresa entrego a la otra persona, al inversor que confía en mi proyecto y que viene a invertir? ¿Y cuánto vale esa participación? Entonces, primero lo que tengo que determinar es la evaluación de tu startup. Acá es re difícil. Yo me dedico a hacer evaluación de empresas hace más de 15 años. Imagínate que evaluar una empresa a veces es subjetivo y difícil. Imagínate evaluar una startup. 1000 veces más difícil. Un proyecto que muchas veces no tiene una historia, no tiene comparables, no tiene muchos hitos alcanzados. Estamos hablando de toda potencialidad futura. Así que acá es tratar de determinar la evaluación de tu compañía. Por ejemplo, suponete que tu empresa determinás que vale $1 millón. Una startup pre-revenue, que es decir, que todavía no tiene ventas. Y, por varias metodologías o comparables o datos de referencia determinás que vale 1. Y tu ronda que estás levantando por el Excel que armaste en la pregunta anterior te da que necesitas $250.000. Entonces vos fijate que de forma derivada, una simple regla de 3, si necesitas $250.000 de un proyecto que vale $1 millón, el porcentaje de equity que le tenés que dar al inversor es un 25%. Y así a la inversa, ¿no? Suponete que vos estás buscando $250.000 y querés dar el 10% de tu empresa, de forma derivada la podés estar valuando en $2,5 millones. Es decir, conociendo dos de estas tres variables vos ya podés determinar. Pero ahora viene lo difícil. ¿Cómo determino la evaluación de mi startup y cómo determino ese porcentaje que le doy a los inversores? Es muy difícil, vamos a ser honestos. Mi recomendación personal para una startup, más allá de que armes proyecciones de flujo de fondos, armes metodologías, descuentes flujos, calcules, van y bueno, varias cosas técnicas que se suelen hacer, lo que se suele recomendar es buscar datos de referencia de startups en estadios similares a los tuyos a la hora de querer determinar cuánto vales. Si vos estás en una ronda pre-seed y sabés que en Argentina o en Colombia o en el país que estés, otras startups en tu mismo estadio se están valuando a 1 millón o 2 millones, bueno, fantástico, usa eso como valor de referencia. Sirve como una vara, pero obviamente cada caso es un mundo, hay que tener cuidado con esto. Pero es una de las decisiones más importantes que tomás.
porque en muchas de las entrevistas que se les suelen hacer a los emprendedores exitosos o los casos de éxitos, una de las recomendaciones que les suelen dar a los futuros emprendedores es: guarda con dar más equity en las rondas iniciales. Esa es una de las típicas recomendaciones que suelen dar. Porque cuando armas tu cap table, cuando armas tu estructura de capital de inversores y vas haciendo distintas rondas de capital a lo largo del ciclo de vida de tu proyecto, te vas diluyendo, como definimos antes el concepto de la dilución. Se van creando acciones nuevas, van entrando más inversores y el porcentaje de cada uno se va disminuyendo, ¿no? Obviamente en una torta más grande, al menos esa es la expectativa. Entonces guarda con hacer rondas donde vos le das, no sé, el 40, 50, 60% de tu proyecto a un inversor, porque primero que perdiste el control, a lo largo de las distintas rondas vas a perder el 51%, que a ver, es muy común que pase que los founders después de sucesivas rondas pierden el 51%. Imagínate que haces 4 o 5 rondas, obviamente siempre ya no vas a ser dueño de más del 51%. Pero es importante saber que ronda tras ronda también los porcentajes de equity que se suelen dar van disminuyendo. No te conviene en términos empíricos o prácticos, y después de haber estudiado un montón de papers y de haber yo trabajado con un montón de startups y fondos, la regla práctica es que al menos en las primeras rondas no cedas más del 20-30% de tu capital. Es decir, si arrancás una ronda cediendo el 30, 40, 50 o más todavía, ronda tras ronda cada vez, vos como emprendedor tal vez terminás siendo empleado de tu propio proyecto y perdés todo lo que tiene que ver con la motivación de tu proyecto. Así que fundamental, y como idea bien fuerza que les quiero dejar de esta quinta y última pregunta, es monten una buena estructura de capital, porque estás pensando a mediano plazo. Si vos estás nervioso o ansioso de conseguir dinero y vendés muy rápido, das más de lo que deberías, eso va a ser un problema muy fuerte en el mediano plazo de tu compañía. No se vuelvan locos, esto tiene que ser un win-win tanto para el emprendedor que necesita fondos como para los inversores que necesitan de startups para invertir. Así que no se sientan en inferioridad de condiciones a la hora de ir a querer buscar capital ante un inversor, porque al menos en mi lente y perspectiva de este mundo, esto tiene que ser un win-win para ambas partes. Así que bueno, gente, con esto estamos con el episodio del día, este quinto episodio. El próximo episodio, que va a ser el sexto, vamos a tener una gran novedad, porque el sexto episodio vamos a empezar a grabarlo en formato de video podcast. Es decir, más allá de estos podcasts de audio que ya desarrollamos 5 episodios y que la verdad estamos re contentos con la difusión que lograron, con el feedback que nos fueron dando todos la audiencia, los amigos y los profesionales de esta industria. Esperamos seguir muchísimo más con estos podcasts de Más Allá de las Finanzas. El próximo episodio lo vamos a grabar también en formato video. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. Las 5 preguntas que desarrollamos hoy, a modo de hacer un recap del episodio, la primera pregunta era: ¿en qué consiste el capital? La segunda es: ¿para qué reunir capital? Tercero: ¿a quién pedirle el capital? La cuarta: ¿cuánto y cuándo necesito el capital? Y la quinta es: ¿cuánto vale mi proyecto y cuánto entrego a cambio? El capital es el combustible de cualquier proyecto. Realmente, si queremos crecer, necesitamos capital. El capital no tiene que ser el destino, no es un objetivo en sí mismo, sino que es el combustible que te permite crecer. Y realmente financiar bien una startup es tan estratégico como tener un buen producto. Así que realmente me encanta el mundo de la startup, me encanta el mundo de las inversiones de venture capital. Y realmente motivo siempre a los proyectos a tratar de abrirse a nuevos socios, abrirse a hacer más grande tu proyecto, y por más que tengas que diluir y dar parte de tu compañía a otros socios que al final pasan a ser partners de tu modelo de negocio, eso lo haces para poder crecer más rápido y poder crear un proyecto que es más grande todavía. Y obviamente, para ir a pedir dinero o ir a levantar una ronda, hay que estar preparados, hay que tener números claros y hay que tener muchísima paciencia. Así que a no bajar los brazos, a meterle con toda y a tratar de conseguir buenos inversores que no solamente aporten dinero, sino también aporten, como se conoce, smart money, contactos, experiencias, sinergias. Así podemos crear organizaciones muy valiosas y proyectos que realmente generen un retorno y generen impactos gigantes en la sociedad en la cual hoy vivimos.
Así que bueno, esto fue Más Allá de las Finanzas, un podcast de Impacto Finance. Les agradezco realmente de corazón por haberme acompañado en este 15º episodio, en esta temática que me apasiona, que vengo trabajando hace muchísimo con fondos de startups, que también tengo mi propia startup, porque toca ese momento justo en el que una idea se transforma en una empresa. Les dejo una invitación a todos los que nos están escuchando. Si les interesa el contenido, les agradezco nos sigan en Spotify o en YouTube. Hagan clic en la campanita, lo evalúen, le pongan 5 estrellas a los episodios y también que lo difundan entre la gente de su propio entorno. La verdad nos ayuda un montonazo a que nuestro espacio pueda seguir creciendo entre toda esta gente que disfruta aprender de las finanzas y actualizarse de todas estas temáticas. También pueden dejar un episodio dentro de comentarios dentro del episodio. También nos pueden contactar en nuestras redes sociales de LinkedIn y de Twitter, buscándonos como Impacto Finance o como Federico Orsi. Y también van a ver dentro de la descripción del episodio un link a Google Forms para que nos contacten y nos puedan sugerir cualquier temática, caso, entrevista o tema que les parezca que puede estar bueno para que desarrollemos en los próximos episodios. Así que les mando un fuerte abrazo a todos y nos volveremos a encontrar en el próximo episodio para seguir explorando juntos el camino y el mundo tan fascinante de las finanzas y las decisiones corporativas. ¡Saludos!